Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aquí Pedro nos está hablando de la presciencia de Dios, no de la presencia, sino de la presciencia, que habla del previo conocimiento de Dios. Habla de lo que alguien comentaba ayer: Dios ya nos conocía desde antes. Dios ya sabía de ti desde antes del principio. Dios te tenía en su pensamiento. Él sabía. A mí me asombra saber que Dios sabía que yo iba a estar aquí el día de hoy. Me asombra pensar que en sus planes estaba que yo estuviera aquí delante de ustedes. Fíjese, desde antes, el previo conocimiento de Dios. Y si usted va hasta el versículo 10, Pedro está hablando de esta salvación y dice en el 1:10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras Héctor. Lo voy a decir como Iván, a ver, voy a poner las glorias que vendrían tras ellos. Más o menos, las glorias que vendrían tras ellos. Está hablando de nosotros. Y dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me impresiona saber que los profetas Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos los que usted conoce, indagaron y se preguntaban cuál era este tiempo. Ellos se preguntaban quiénes iban a ser los afortunados que iban a recibir esta salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Quiénes serían aquellos? ¿De qué tiempo estaba hablando? Dice, se preguntaban cuál era aquel tiempo y qué personas iban a recibir esta salvación. Y es que debemos entender, mis hermanos, que ese libro que usted tiene en sus manos, desde el libro de Génesis, desde el capítulo 3 en adelante, relata la historia de Dios salvando al hombre y nos habla de salvación. La Biblia relata la historia de nuestra salvación. Quiero decirle que la Biblia no exagera. La Biblia no exagera. Y cuando nos dice Dios a través de Pedro que los ángeles están tratando de ver, qué es lo que está sucediendo, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque es algo tan impresionante, es algo tan impactante hablar de nuestra salvación, que en la Biblia no exagera. Dile al que está a tu lado: la Biblia no exagera. Debemos comprender, mis hermanos. Mire, hay algo tan soberano. Debemos comprender algo, mis hermanos, que si usted y yo estamos aquí el día de hoy, es porque Dios quiso salvarnos, pudiendo haber no querido, pudiendo haber dicho: no, a este no, pudiendo haberlo pasado por alto, pudiendo elegir a su vecino. Pero Dios a usted y a mí nos ha concedido la oportunidad de creer en Jesucristo y alcanzar esta salvación. ¿Alguien dice amén? Y es que debemos entender, mis hermanos, que si ahora somos salvos, no es porque usted lo pidió, no es porque usted lo buscó, no es porque usted dijo: yo quiero, sino ¿sabe por qué? Porque Dios en su infinita misericordia volteó a ver a Héctor y dijo: mire, a Héctor no le interesaba la salvación. Tal vez a alguno de ustedes también.
Pero Dios en su infinita misericordia volteó a verlo a usted y dijo: lo voy a salvar, lo voy a librar de una eterna muerte, lo voy a librar de una eternidad en el infierno. Y es donde para mí es una maravilla. Escucha, es cuando yo entiendo que esta salvación es una maravilla, es un milagro, es un misterio, es algo tan soberano, algo tan inexplicable, algo tan alto, algo tan grande que nadie, absolutamente nadie lo puede alcanzar en sus propios méritos, sino que fue únicamente la sangre de Jesús la que pudo comprar esta salvación, y lo escogió a usted y a mí para creer en Él. Escucha, tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Y a veces como que hablamos de esto como si nosotros lo hubiéramos decidido. Cuando habla Dios de la presencia, habla que Dios ya te conocía. Y como decía Iván ayer, todas las cosas están escritas. Él sabía que tú ibas a estar aquí. Y dices: oh, qué tremendo entender esto. Qué tremendo entender que Dios salva a quien Él quiere. La soberanía de Dios, Dios salva a quien Él quiere. Yo le digo una cosa: si Dios a usted lo ha acercado el día de hoy, si Dios lo ha acercado y Dios le ha despertado en usted el interés por esta salvación, creo que es necesario que nos detengamos un momento y que redirijamos nuestra atención y prestemos toda nuestra atención a esta salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Me impacta la inmensidad del perdón. Me impacta cuando hablamos del perdón de Dios, cómo un criminal puede recibir el perdón de Dios. Un criminal que toda la vida delinquió, toda la vida fue a lo mejor violador, fue pendenciero, lujurioso, chismoso, póngale el nombre que quiera. Me impresiona ver el perdón de Dios, que cuando alguien reconoce la obra redentora de Jesús, cuando alguien reconoce lo que Jesús hizo en la cruz, pasa a una condición como si nunca hubiera pecado. Wow. Alguien que toda la vida delinquió, al momento de recibir al Hijo de Dios, pasa a pararse delante de Dios con vestiduras blancas, con vestiduras de justicia, vestiduras de santidad, con vestiduras de redención, y Dios lo pone delante de él como su hijo. Oiga, qué impresionante el perdón. No estamos hablando de cualquier perdón, no estamos hablando de cualquier salvación. Quiero decirle que muchos de los ángeles, cuando entran delante de Dios, agachan su rostro, se tapan la cara de ver la majestuosidad de Dios. Y usted y yo ahora tenemos acceso total a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos rociados con la sangre de Cristo, y eso nos da un acceso total al trono de Dios, y entramos confiadamente hasta el trono de la gracia. Alguien dice amén. Entramos confiadamente. Oiga, qué tremenda es esta salvación. Cuando usted entiende el misterio, el milagro que hay ahí, la soberanía de Dios. Creo que por eso Dios me llevaba a Hebreos, a la cita del Congreso, Hebreos 2:1. Creo que por eso está hablando el autor de Hebreos de esta cita. Y él nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estaba yo viendo el vocablo necesario, y habla de algo que forzosa e inevitablemente ha de suceder. No es algo voluntario, no es algo espontáneo, sino es algo que tiene que suceder. Es necesario. De hecho, en la Biblia Dios habla de un deber. Dice, es que debemos prestar más atención a estas cosas que hemos oído. Está hablando de algo fuerte, de algo tremendo, de algo grande. Que prestes atención a esto que hemos escuchado. Y es que quiero decirle que una de las habilidades más importantes que usted puede desarrollar en su vida espiritual es oír la palabra de Dios. Escuche,
Una de las habilidades más importantes que usted debe desarrollar en su vida espiritual es oír la palabra de Dios. Creo que por eso Jesús, cuando hablaba en la parábola del sembrador, fíjese, en la parábola del sembrador dijo Jesús: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen la palabra, los que oyen la palabra. Quiero decirte que la clave número uno para que tu vida pueda dar fruto es oír la palabra de Dios. El fruto espiritual es consecuencia de oír cosas espirituales. El fruto espiritual es consecuencia de oír la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿tú qué es lo que escuchas? Dile: ¿tú qué es lo que escuchas? Nuestro oído está acostumbrado diariamente a escuchar infinidad de tonterías, a oír cosas naturales, a oír noticias, y Dios quiere que tú empieces a entrenar tu oído espiritual para que empieces a entender y a escuchar cosas espirituales, ser instruido por el Espíritu de Dios. ¿Alguien quiere ser instruido por el Espíritu de Dios? ¿Alguien quiere ser instruido por el Espíritu de Dios? ¿Alguien quiere dar fruto a 30, 60, a 100 por uno? Es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído. Ahí mismo en la parábola del sembrador dice: los que oyen y reciben. Los que reciben habla de aquellos que admiten, aquellos que reciben la palabra, como decían ayer en Santiago 1:21, no vaya allá, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Cuando tú recibes con mansedumbre, cuando está hablando de mansedumbre, ahí el vocablo habla de humildad, habla de reconocer de algo que necesito. Cuando tú oyes la palabra y la recibes, dices: oh Dios, sí, mi matrimonio necesita de la palabra, mi casa necesita de la palabra, mis hijos necesitan de la palabra, mi negocio necesita de la palabra. Los que oyen y la reciben, la palabra implantada. Ahí mismo en Hebreos 2:2, donde dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjese, está hablando de la ley. Dice en el 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ah, caray. ¿Cómo escaparemos nosotros, está hablando el autor de Hebreo, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe que se descuida lo que no se valora? Cuando no se le da el valor suficiente a las cosas, se descuida. Por eso yo le quiero decir: usted sabe la salvación tan grande que ha adquirido por medio de Jesús. Estamos hablando de algo impresionante, algo que se sale de nuestras formas, de nuestros pensamientos. Si descuidamos una salvación tan grande, creo que a veces miren mis hermanos, creo que a veces no entendemos el término eternidad. A veces no alcanzamos a entender cuando Dios nos dice vida eterna. Dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, miren, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Antes de seguir avanzando, estaba yo viendo el término diligencia. Y habla de un celo. Habla de una prontitud. Habla de una vivacidad, de que rápidamente atiendas. Yo les pregunto: ¿cuántos están atendiendo diligentemente a la palabra de Dios? Prontamente, con esa pasión, con ese celo, con esa seriedad, mis hermanos, porque muchas veces se pierde la seriedad y no le damos ese valor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:11. Está hablando Jesús y dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno
tome tu corona. O sea que alguien podría tomar tu corona. Qué importante es retenerlo. Ya lo escuchamos. La habilidad mejor, la mayor habilidad que usted puede desarrollar es escuchar la palabra de Dios. Cuando usted la escucha y la recibe, pero no nada más es oírla y recibirla, sino también hay que retenerla. Diga conmigo, retenerla. Dígalo más fuerte, retenerla. Hasta el día de hoy, ¿qué has recibido? Hasta el día de hoy, ¿cuánto has recibido? ¿Cuánto has recibido? ¿Cuánto has recibido? Reténlo. Reténlo. Reténlo para que ninguno dice tome tu corona. Aquí yo vengo pronto. A mí me gusta el libro de Proverbios cuando dice 4:3, Proverbios 4:3 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, eso es tu vida. Retén el consejo, no nada más lo escuches, no nada más lo recibas, sino reténlo. Es tu vida. Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 2, en segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 13. Segunda de Timoteo 1:13, y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor. Digan conmigo, fe y amor. Díganlo fuerte, fe y amor. No lo diga como ovejita machucada, sino como soldado de Cristo. Fe y amor. Oh, gloria a Dios. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego habla en el 14 y dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le decía a Timoteo: sigue el modelo que has escuchado de mí, sigue el modelo que has oído de mí, de la fe y el amor, que es el complemento perfecto, la amalgama perfecta, la fe y el amor. Síguelo. Y cuando Pablo le habla a Timoteo del buen depósito, ¿sabe de qué le está hablando? Le está hablando, dice: cuida la doctrina que se te ha encomendada. Cuida la doctrina que se te ha encomendado. Cuida la palabra de fe. Cuida la palabra de gracia. Cuida la palabra de justicia. Cuídalo, reténlo. No te deslices. No te deslices hacia filosofías huecas. No te deslices hacia doctrinas de obras. No te deslices. Retén el buen depósito. Guárdalo. No lo dejes. Es tu vida. Retén el buen depósito. Filipenses capítulo 4, Filipenses 2 versículo 12 dice así: por tanto, amados míos, está hablando Pablo y dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dile al que está a tu lado: ocúpate de tu salvación. Estaba yo viendo cuál es el significado de la palabra ocupaos. ¿Y sabe lo que significa el ocuparse de la salvación? Dice, el vocablo dice: trabajar, producir, procurar llevar a cabo, emprender, generar proyectos. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. O sea, toma en serio esta salvación tan grande. Es algo tan soberano, es algo tan grande lo que has recibido, es algo tan inexplicable, es un milagro tan grande, es algo tan alto, algo tan grande que te dice aquí Pablo: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. O sea, trabaja, comprométete, genera. Mire, mucha gente, yo veo que está esperando que Cristo venga. Dice: ay, Señor, ya ven, ya no aguanto este jefe de trabajo. Señor, ya ven, no aguanto la economía. Y disfrazan
su pereza de reverencia. Y Dios te dice: si tú has recibido esta salvación tan grande, ocúpate. Si tú has recibido esta salvación tan grande, ocúpate. Si tú has recibido esta salvación tan grande, ocúpate. Ocúpate. Ocúpate, trabaja, genera, emprende. Dios ha puesto una creatividad grande dentro de ti. Mire, a mí me impresiona la historia de los valientes de David. Me gusta porque dice, usted la sabe, que cuando llegaron a la cueva de Adulam, que llegó David, y detrás de ellos sus familias, su familia de él, y recibieron ahí la justicia de Dios. Ahí fueron restaurados, ahí fueron bendecidos. Pero cuando empezaron a estar ahí, dice que se multiplicaron. Y llegaron, usted lo sabe, dice que llegaron los afligidos, llegaron los endeudados, los amargators. Todos llegaron ahí, ¿sí o no? Fueron y de ahí Dios levantó un ejército. Dios levantó un ejército de más de 400 hombres. Y me impresiona porque empieza a contar Samuel de esta historia, y empieza a hablar de los tres, habla de tres valientes muy específicamente. Y de uno dice: uno mató a más de 800 hombres. Oiga, 800 filisteos se los reventó. Y de otro dice que de tanto que peleó, se le quedó pegada la mano a la espada. Diga conmigo: la Biblia nunca exagera. La Biblia nunca exagera. Si se le quedó la pegada a la mano, es porque esa noche durmió con la espada. Y empieza a contar de los valientes. Pero hay algo que a mí me gusta. Mire, acompáñeme allá. Ahorita regresamos allá, Filipenses 2:12, donde estamos. Y me gusta porque es segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Y dice que David, que era su jefe de ellos, del ejército, me gusta, dice: y David dijo con vehemencia, diga conmigo, con vehemencia, dice: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David dijo un día: ¿quién me diera a beber del agua de Belén? ¿Quién me diera a beber del agua de mis enemigos? No le dijo a nadie, simplemente él lo dijo. Y dice que había tres locos, diga conmigo, locos, de los valientes, que eran los que se habían matado 800, y al que se le pegó la espada y su hermano. Hay un loco, mire, ya ve. Dios está buscando este tipo de locos. Escuche esto. Dice en el versículo 14, en el versículo 16: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Oiga, a mí me impresiona siempre esta historia, porque siempre imagino a los tres valientes. No iban por tesoros, no iban por feria, no iban por mujeres, iban por agua. Y tenían agua ellos en su campamento. Pero David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua de mis enemigos? Y dice que estos tres locos, imagínense, yo creo que hicieron ¡ah! ¡Ah! Irrumpieron en el campamento de los filisteos, iban por agua, y todavía se la traen a David, y David no se la quiere tomar. Escucha eso. Ellos únicamente escucharon un suspiro de su rey. Ellos nada más escucharon con vehemencia que David dijo: ¿quién me diera a beber del agua de Belén? Estos locos no esperaron una señal, no esperaron que bajara un ángel y les dijera: te quiero usar, ni que se les apareciera la paloma y les dijera: aquí estoy. No, ellos habían sido restaurados, ellos habían sido bendecidos, ellos habían recibido una salvación tan grande que comprendieron que el ocuparse de su salvación es trabajar, es generar, es emprender, es llevar a cabo. Quiero decirte que Dios, Jesús, todavía sigue diciendo con vehemencia: ay, ¿quién ganará a los de ahí de la colonia Las Águilas?
Oh, ¿quién irá a predicarle a los drogadictos? Oh, ¿quién conquistará los medios de comunicación? Oh, ¿quién hará política honesta? Oh, ¿quién se levantará? No espere vellones como Gedeón. No espere señales. Levántese, 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 ocúpese, levántese, haga, genere, trabaje, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y si tienes que irrumpir, ¡ah!, hazlo. Te van a decir que estás loco, pero tú estás escribiendo el libro de los hechos. Oh, se está escribiendo lo que tú estás haciendo aquí. Se está escribiendo lo que tú estás generando. Que no pasen más los años, que no pase más el tiempo. Dios ha puesto una capacidad enorme dentro de ti. Irrumpe, irrumpe, ocúpate de tu salvación con temor, con esa reverencia, sabiendo lo que hemos recibido, sabiendo lo que hemos recibido, una salvación tan grande. Qué tremendo. Regrese a Filipenses, ahí en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Diga conmigo: sin murmuraciones. Y contiendas. Trabaje sin murmurar. Ocúpese de esta salvación sin murmurar. Si el otro está haciendo, deje que lo haga. Si el otro está generando, si el otro ministerio, si la otra iglesia está haciendo algo, gloria a Dios. Ore por ellos, bendígalos. Y si de su conque se pasó uno para allá, también bendígalo. Las ovejas son del rey. Bendígala. Sin murmuraciones. Dice en el 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Escuche, creo que estamos viviendo una de las generaciones más tentadas por el pecado. Pablo le habla a los filipenses y le dice: ponte listo, estás viviendo una generación perversa y maligna. Mire, Satanás se ha descarado. Satanás se ha descarado con promiscuidad sexual. Y usted ve los mensajes que le envían hoy a la juventud y que los quieren amarrar por medio de los medios de comunicación. Usted vea lo que se regala en internet. Usted vea lo que se regala en la música, en los videos musicales. Mire, yo les platico, yo estaba viendo el otro día Banda Max. Estaba observando lo que le venden hoy a los jóvenes y les regalan la pornografía. Le dice: órale, ahí está la infidelidad, ahí está el lesbianismo, el homosexualismo. Órale, estamos viviendo una generación perversa y maligna. Y muchas veces pareciera que como los avestruces metemos la cabeza abajo como si nada pasara. Claro que también estamos viviendo la generación del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, y que Dios iba a derramar su Espíritu sobre nuestra generación. Pero también debemos entender que los tiempos habla que hay una generación también perversa y maligna. No te asombre que se burlen, no te asombre que te manden por un tubo, no te asombre que hay mucha gente que está amando más lo de allá afuera. Veo cómo invaden a los niños. Hoy en día usted vea la brujería que le venden a través de las caricaturas. Vea la brujería, vea el invitar a demonios, a posesiones en los niños. Y a veces nosotros estamos acá en la pavada. Ah, gloria a Dios, aleluya. Póngase listo. Ocúpate de esta salvación. Ocúpate de esta salvación. Trabaja, y como decía Ale ayer, nosotros ahora tenemos el poder y la autoridad para contrarrestar esto. Pero no podemos cerrar los ojos, darnos cuenta de toda la pornografía que Satanás nos avienta por medio de internet. ¡Órale! Ya no la venden, la regalan. Y usted debe de estar listo, ocupándose de esta salvación con temor y temblor, porque esta salvación es algo soberano, algo grande, algo hermoso, un milagro de Dios. ¿Alguien dice amén?
Me gusta cómo termina ahí donde estábamos leyendo en el 16, en el 15, dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dile al que está a tu lado: resplandece. Dile al que está a tu lado: resplandece. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Resplandece, resplandece, resplandece. Resplandece, resplandece. Dice en el 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Escucha, esto lo vas a entender cuando tú te hacías, cuando tú te tomas de la palabra de vida, de la palabra de verdad. Pon atención a lo que Dios te quiere hablar. Con diligencia escucha lo que Dios te quiere decir, sabiendo que tenemos una salvación tan grande. No te deslices, no te deslices. Mire, vaya a Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13. Romanos 13, 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, diga conmigo: conociendo el tiempo, que es ya la hora, es ya hora de levantarnos. Es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño. Y no estoy hablando literalmente de los que se están jeteando, no. Es hora de levantarse del sueño. Levántate. Dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Diga: está más cerca. Dígalo: está más cerca. Está más cerca, dice, nuestra salvación que cuando creímos. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada. La noche está avanzada. La noche está avanzada. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén el consejo, guárdalo, no lo dejes. Es tu vida. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, dice en el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escucha, Pablo decía: yo ya no le debo nada a la carne, no le debo nada al pecado. No he recibido el espíritu de esclavitud, ahora he recibido el espíritu de Dios, por el cual clamo: Abba Padre. Abba, por el cual clamo: Abba Padre. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de resplandecer. Es tiempo de que te ocupes de esta salvación. Muchos dicen: ay, ¿para qué van a hacer eso? Ay, tanto, otra vez, otro congreso, otra campaña de evangelización. Ay, hermano, yo pensé que nomás era 1 hora al año. Ocúpate. Deja de estar murmurando, deja de estar hablando. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Genera, proyéctate. Discipúlate, disciplínate. Hemos recibido algo tan maravilloso. Me gusta lo que decía ahorita Romanos. Es hora de levantarnos, porque nuestra salvación cada día está más cerca. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escucha, estamos viviendo una generación perversa y maligna, y debemos entender que antes de que venga Jesús, dice, se va a manifestar el espíritu de la apostasía, que es la negación de la fe. Y por eso Hebreos nos está diciendo, el autor de Hebreos les dice: es necesario
Es necesario que con más diligencia atendamos a esto que hemos escogido, que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Como le decía yo, estamos viviendo una generación en la que estamos, es la generación más tentada por el pecado. Yo veo que hoy en día el dinero, la fama, la lana, cuidado, escucha esto. La apostasía no es sobre los que no creen, no se va a manifestar en los que no creen. Se quiere manifestar, no va a poder, pero escucha, usted debe de saberlo. Se quiere manifestar en los que han creído. Y a veces casi no queremos hablar de esto. Pero estamos viviendo esta generación en donde tenemos que ponernos guzos. Tenemos que estar listos. Satanás no llega con cuernos ni con colita. Muchas veces va a llegar con una minifalda, oliendo rico, ganando dinero ilícito, proponiéndote cosas que no son. Y quiero decirte que este es un tiempo en donde tenemos que tener cuidado, aún los ministros. Quiero decirte que los ministros a veces somos los más atacados, de verdad. Yo sé que el Espíritu de Dios nos está mostrando, pero también tenemos que cuidar nuestra retaguardia y no decir todo está bien. Sí, todo está bien. Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guía, pero debemos entender que hay alguien interesado en que tú caigas. Y a veces no atendemos a eso. Segunda de Timoteo dice en el capítulo 4, en el versículo 3, si me lo puede poner en la versión Peshita. Segunda de Timoteo 4:3. Si ahí viene al lado de en la Esgord, una SIH. Gracias. A ver si viene al lado de la Reina Valera. SIH. Porque vendrá tiempo, dice, en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. Y dice en el 5, pero tú sé diligente. ¿Sí dice así en el 5? No, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, versículo 4. Capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios. Porque vendrá tiempo, desde el 3, en que no prestarán atención, dice, a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Escuche, la gente va a empezar a tener comezón y no le extrañe que anden con cosas raras, con doctrinas de demonios, con doctrina de adoración de los ángeles, con doctrinas de brujería, con doctrinas de hechicería. Y dice en el versículo que sigue, en el versículo 4, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. Dice en el 5, pero tú, le dice Pablo, sé diligente en todas las cosas y soporta las adversidades, haz labor de evangelista, cumple tu ministerio. Dile al que está a tu lado, tú sé diligente, sé diligente, sé diligente en lo que has escuchado, sé diligente, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Mire, yo aprendo mucho de la historia de Noemí en el libro de Ruth. Acompáñeme allá. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, por si alguien anda buscando nombre para sus hijos. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice en el 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron por sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, sus hijos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar. Fíjese, sus dos nueras con su suegra, la amalgama perfecta. Gloria a Dios. Pocas dijeron amén, ya ve. Unas dijeron condeno su lengua, dice una. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Váyase hasta el versículo 19. Dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mire, esta historia es algo impresionante. Con los puros nombres aprendemos algo sobrenatural. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre de Noemí significa mi gozo, mi deleite. Dios los había llamado, Dios los había apartado para ellos, para que vivieran en deleite, vivieran en gozo, vivieran en bendición, vivieran en plenitud, Dios siendo su rey. ¿Sabe qué? Nunca entendieron el propósito, nunca entendieron el propósito y la dirección que Dios, donde Dios los había puesto. Dios los había llevado a nacer en tierra de Belén. Belén significa casa de pan, que implicaba abundancia. Dios los había puesto para que vivieran en abundancia. ¿Y sabe qué? Vivían en territorio de Judá, que significa alabanza. Dios los había puesto ahí para vivir plenos. Pero imagínense, nunca entendieron el propósito, nunca entendieron el plan que Dios tenía para ellos, nunca entendieron por qué Dios los había situado así. Tan es así que la mujer Noemí le puso a sus hijos Malón y Kelión. Uno significa enfermizo y el otro significa languidez. Enfermizo, vete por las tortillas. Languidez, córrele por tu hermano. Imagínese, nunca comprendió el propósito. Nunca entendió que Dios la había llevado a casa de pan, a vivir en bendición, en abundancia. ¿Qué mujer en sus 5 sentidos le pone a su hijo enfermizo, oiga? Y ellos por una extraña razón, en vez de quedarse en Belén de Judá, decidieron ir a Moab, a los campos de Moab. ¿Sabe lo que significa Moab? Significa y tipifica el amor por el mundo, el pecado sexual. ¿Sabe que Moab fue concebido de una relación entre Lot y una de sus hijas cuando salieron de Sodoma y de Gomorra? Ellos, Dios los había puesto en Belén. ¿Sabe que nuestra nueva naturaleza ha sido diseñada para vivir en Belén? En lugar de pan, en lugar de revelación, en lugar de abundancia, en lugar de vida, en lugar de plenitud. Pero cuando no se entiende el propósito, cuando no entiendes el propósito y la dirección donde Dios te ha puesto, muchas veces nos deslizamos. Estaba yo viendo algunas diferencias de la palabra deslizar en algunas diferentes versiones, y en unas dice: no sea que caigamos, no sea que perdamos el rumbo, no sea que nos apartemos del camino, no sea que nos apartemos del camino. Y le está hablando a los creyentes. Por eso dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Quiero decirte que Noemí y Elimelech nunca entendieron el propósito por el cual Dios los había llamado. Es importante que tú entiendas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Tú entiendas y atiendas la dirección a Dios, donde Dios te quiere poner.
No nada más es decir, ay no, aquí no me gusta la conga, yo me voy a la otra. Ay no, yo mejor, ay no, el pastor aquí no me ora. Aquí el pastor no me atiende. Ay, aquí el pastor, ay, como que se ríe mucho. Y no está tan guapo como el león. Yo también estoy guapo, León, no te preocupes. Eso está. Entiende el propósito por el cual Dios te llamó. Entiende, y eso solo lo vas a hacer cuando diligentemente empieces a prestar atención y le digas: Dios, ¿dónde me quieres, Señor? Aquí me quieres, Padre. Mire, yo por muchos años, bueno, no por tantos años, pero yo le pregunté al Señor: ¿tú me quieres allá en Pabellón? Dice: en Pabellón. Está regacho, decía yo. Y no una, ni dos, ni tres. Dios me ha confirmado y me ha dicho: yo te quiero aquí. Y a veces me ha aventado mi round con mi pastor, que es mi cobertura. ¿A poco que nos aventamos nuestros buenos agarrones? Y sabemos llevar el ministerio con sanidad, valientemente. Pero quiero decirte que es importante que tú atiendas, porque muchas veces hay frustración. Muchas veces, escucha esto, yo veo que, fíjese, Malón y Kelión, después de 10 años que fueron a los campos de Moab, murieron. El marido de Noemí murió. Todo por no entender el propósito, todo por no entender la dirección donde Dios te quería poner. Y los dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, cuando Dios les había prohibido que se casaran con mujeres del otro pueblo. No sé si sus padres no les enseñaron, no sé si el entorno o el mundo en el que vivían fueron inmersos en él. Se casó con Ofra y Ruth, que después de ahí, usted sabe la historia, Dios saca algo bueno de lo malo aún. Dios saca algo bueno de lo malo, y de ahí ella se casa con Boz, y Boz la redime, y de ahí viene Isaí, luego viene David, y de ahí viene Jesús. Algo tremendo. Pero yo veo cómo se perdieron 10 años de su vida por no vivir en el plan de Dios. Ella escuchó en Moab que en su tierra, Belén, que ella dejó porque supuestamente había hambre. Muchas veces estamos pasando una situación y a lo mejor Dios te quiere mantener ahí. Te dice: tranquilo, espérate, tranquilo, no te muevas, tranquilo, aguanta. Ay no, allá sí. Bueno, pues si Dios te llevó, ve. Pero luego regresan y dicen: ay hermano, ¿por qué me pasaría esto? Es que no entendiste el propósito, no entendiste la dirección y no entendiste el mensaje. No entendemos muchas veces el mensaje. Mire, yo muchas veces recuerdo mucho tiempo perdido. Yo perdimos mucho en mi juventud. Y yo digo: Señor, ¿por qué nadie me desafió? ¿Por qué nadie me desafió? Siempre escuchaba una palabra que me decía: sí, todo lo puedes en Cristo, qué bueno. Y sí, gloria a Dios, todo lo podemos en Cristo. No menospreciamos la palabra. Pero nadie me desafiaba, nadie me daba un mensaje donde decía: tú debes de ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Genera, proyecta, haz, crea, trabaja, ocúpate. Esta salvación es tan grande. Noemí y Elimelech no entendieron eso. Elimelech murió el enfermizo por obvia razón. Murió la languidez, que significa el estado progresivo de perder la energía. Dios de ahí sacó algo hermoso. Pero Dios quiere, y Dios me decía el día de hoy, que tú entendieras que para no deslizarnos es importante entender el propósito por el cual Dios te llamó. Entender, oh Dios, que pudo haber sido tu vecino, pero Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti y te dio la oportunidad de creer en Jesucristo y alcanzar esta salvación. Dios pensó en ti. Dios te conoció a ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde están.
Oh Padre, gracias Padre por tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias Padre porque aún de lo perdido, Señor, tú siempre sacas algo extraordinario, Señor. Algo hiper, ultra, mega extraordinario, Señor. Gracias Padre por esta salvación. Yo quiero que el día de hoy levantes tus manos y le des gracias a Dios por la salvación. Porque pudo haber sido tu vecino, pudo haber sido tu mejor amigo, pero fuiste tú. Fue Héctor. No lo pediste tú, no lo buscaste tú. No es que tú lo hayas querido, no que tú hayas buscado. Dios volteó a verte y en su infinita misericordia dijo: lo voy a salvar. Lo voy a salvar. A mí me place salvarlo a él. Me place amarlo a él. Fui yo el que te escogí. Fui yo el que te amé primero. Desde antes pensé en ti para amarte. Para amarte, dice el Señor. Dale gracias por esta salvación tan grande. Dale gracias por esta salvación. Dile gracias por haberme escogido a mí, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio, Dios, de ser tu hijo, Señor. Gracias por ese privilegio, Dios. Me voy a ocupar de mi salvación. Voy a trabajar, voy a generar sin murmuraciones. Sin murmuraciones, porque tú produces en mí el querer como el hacer, Señor. Gracias, oh Dios. Decidimos oír tu palabra, decidimos recibir tu palabra, decidimos retener tu palabra y decidimos ocuparnos de esta salvación, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este pueblo, Señor. Amén. Dile un fuerte aplauso al Rey Jesús. Gracias, Señor.